Buenas tardes, estimados seguidores y seguidoras del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. Soy Mario López y en mi calidad de asociado, a nombre de nuestro director, el doctor Jorge Abel Ruiz, y las directivas a cargo, les damos la cordial bienvenida para que formen parte de este primer curso de arbitraje en contratación pública. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Cristina Velázquez, cuya ponencia magistral a cargo será sobre el arbitraje en contratación con el Estado. La doctora Ana Cristina Velázquez es abogada, árbitro, docente universitaria de contratación pública. Cuenta con Master Certificate en contratación pública orientada a resultados por la University Laval, Canadá. Máster en Derecho de Empresa con mención en Mercado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Además, también cuenta con especialización en Derecho de la Construcción, Arbitraje Internacional y de Inversión, entre otras. Además, se desempeña como consultora en Derecho Corporativo y Empresarial, Gestión Pública, Contrataciones del Estado, y finalmente también en la actualidad forma parte de la Corte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Libertad. Sin más, le cedo el uso de la palabra a nuestra ponente que nos acompañará el día de hoy. Adelante, doctora. Mario, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. En principio, agradecer al CAE por la invitación. Vengo siguiendo estas jornadas académicas que iniciaron en enero. Felicito la iniciativa y sobre todo un agradecimiento especial a los participantes, que entiendo y espero que esta charla que vamos a tener el día de hoy pueda ser de su interés, sobre todo en este mundo tan maravilloso que nos enfrenta a tantos retos importantes como es el arbitraje en contratación pública. Voy a iniciar mi exposición compartiendo información con ustedes. Siempre es bueno conocer cómo se ha venido desarrollando el arbitraje en contratación para poder definir un poco cuáles son estos retos, desafíos, virtudes y aquellas cosas que aún nos falta por implementar. ¿Me confirmas, por favor, que se está visualizando, Mario? Sí, así es, doctora. Sí, ya se logra ver. Bien, muchísimas gracias, Mario. Entonces vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Nuevamente agradecer al doctor Abel Ruiz por la invitación y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir en algunos aspectos que en arbitraje en contratación pública se escuchan regularmente en foros como este, pero creo que lo vamos a ver de una perspectiva más crítica, una crítica constructiva, pero también al interior de los actores que forman parte del arbitraje en contratación pública. Siempre se señala mucho que el Estado sobreregula, a veces seguimos un comentario erróneo o falaz respecto a que se sobreregula en contratación pública, pero tenemos que entender algo importante. Este modelo que tenemos nosotros de contratación pública es un modelo masivo. Aquí no aplica la voluntad de las partes para ir a arbitrar. Es una imposición legal, es decir, tenemos un arbitraje masivo. Si regularmente se suscriben más de 300.000 contratos al año, todos estos contratos, independientemente de la entidad que sea, gobierno central, regional, municipal, local, todos los contratos van a arbitraje, porque la ley lo establece de esta forma. Entonces, ¿cuándo es históricamente que se inicia este camino en el arbitraje en contratación pública? Habrán escuchado ustedes también en foros que estamos camino a una ley especial en arbitraje en contratación pública. Yo les diré el día de hoy, y probablemente no compartan conmigo la opinión, pero ya estamos, o ya tenemos, o teníamos desde el 1998, una ley especial en arbitraje en contratación pública vinculado al marco general, a la ley, en ese momento la 1017 y su reglamento, que en adelante ha ido modificándose hasta la versión actual que tenemos del texto único ordenado de la ley 30225. Ya teníamos una ley de arbitraje en contratación pública. ¿Por qué? Porque establecían reglas especiales, no solamente para la designación de los árbitros, las capacidades o especialidades que esos árbitros debían tener, sino también reglas procesales estrictamente vinculadas a que lo que se versa en este tipo de controversias tiene que ver en el fondo con recursos públicos. Vamos a ver un poco de esa historia y voy a compartir con ustedes la experiencia personal cuando hubo esta modificación normativa. Entonces, vamos a ver el tema, o lo vamos a dividir el tema en tres aspectos. ¿Cómo inició este camino a esta ley especial que tenemos el día de hoy en materia de arbitraje bajo la ley general?
Los principales problemas que se advirtieron en esa oportunidad cuando hubo un cambio importante en esta norma y obviamente porque no nos vamos a quedar sin decir a dónde vamos y qué retos todavía nos faltan por implementar. Muchos de ustedes han visto o conocen perfectamente la cadena evolutiva del mecanismo de solución de controversias en la ley peruana. Hasta antes de 1998, la Ley General de Arbitraje no era obligatoria para contratación pública en el régimen general. El Estado podía someter sus controversias. Y esto es importante. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? A partir de la 26850 en 1998. En ese momento, no importaba si el Estado podía, el Estado debía, para solucionar sus controversias, someterse al mecanismo de la arbitraje. ¿Y por qué les digo que es importante ver este deadline de inicio del arbitraje en contratación pública? Porque a partir de esa oportunidad, sin haber pensado en una logística de un sistema de justicia tan importante como el que estábamos implementando en ese momento para más de 150.000 contratos, en esa oportunidad, ahora son más de 300.000, se tomó una decisión. Una decisión que ha sido discutida y últimamente muy cuestionada, de por qué someter controversias tan especializadas como la contratación pública de arbitraje. Lo cierto es que a ese momento, estamos hablando ya hace 23 años aproximadamente, nuestro sistema de justicia había colapsado. Y teníamos procesos de selección que terminaban en contenciosos administrativos de nunca acabar. Si me preguntan al día de hoy si la decisión fue correcta en su oportunidad, fue correcta. El problema es que cuando se implementó no se pensó. Como era una única opción en el mundo, no teníamos a quién copiar. Y tuvimos que ir aprendiendo en el camino cómo mejorar este sistema de justicia que estábamos implementando. Las modificaciones se dan, miren, el año 98, pero no es hasta el año 2011, luego de la publicación del Decreto Legislativo 1017 que modifica esta Ley 26850, en el que uno se centra a analizar cómo se había desarrollado este mecanismo en los últimos años. Ustedes pensarán que la Ley 3025, como otras normas, se fueron dando inmediatamente en forma reactiva. Lo cierto es que esta modificación de la 3225 fue pensada, y se pensó aproximadamente durante 4 años, desde el 2012 hasta el 2016 que entró en vigencia, con el reglamento. ¿Qué es lo que se encontró? ¿Por qué se demoró tanto en publicarse una norma que modificaba integralmente el sistema de contratación y también, obviamente, el sistema de solución de controversias? Porque en esta modificación normativa participaron casi todos los actores de la contratación pública. El sector público, el sector privado, las entidades, la infraestructura logística de las entidades que finalmente son las que compran, las que definen el requerimiento. El sector empresarial privado también participó, las asociaciones o gremios empresariales participaron y de alguna forma se escucharon las referencias de qué no venía funcionando en el sistema. Puede ser que algunas opciones se adoptaron para corregir algunos paliativos, pero lo que sí les aseguro es que la información que se obtuvo para poder salir en esa nueva modificación normativa fue estudiada, analizada, pero sobre todo tenía materia prima de insumo, información, data, que se había ido recopilando durante los últimos 15 años, desde que el arbitraje era obligatorio. ¿Qué es lo que se da o por qué este es el quiebre respecto a la implementación de un arbitraje en contratación pública? Porque en esta normativa de la 3025 se detectaron una serie de problemas que tenían que atacarse directamente. Muchas de las soluciones se implementaron con la emisión de esta norma. Muchas otras tuvieron un inicio para mejorar algunas situaciones que se presentaban en esta ley y ya con el tiempo, al día de hoy, han ido modificándose, muchas retrocediendo algunos aspectos que se habían analizado y otras modificando algunos en virtud de las situaciones particulares que se vienen presentando. Entonces, entendamos esto, existe a la fecha una norma especial de arbitraje en contratación pública para el marco o para el régimen general. A la fecha existe, y existió desde 1998, y se modificó, se implementó y mejoró a partir de la 30225. Entonces, hasta aquí, probablemente ya tenemos una noción un poco diferenciada de lo que regularmente escuchamos. Y eso es importante, esos espacios nos sirven para reflexionar. Probablemente no estén de acuerdo
en que fue la mejor norma de la 30225, que merece, en cambio, seguramente todo es perfectible en el tiempo, pero se dio un gran paso. Y vamos a ver por qué. Habíamos visto hasta ese momento o concebido que el arbitraje privado, que se estaba regulando ya por el decreto legislativo 1071, tenía ciertas características, que de alguna forma no conjugaban con aquellas necesidades que requería el sector público para la solución de sus controversias. Las principales, en el arbitraje privado es voluntario, en el arbitraje en compras públicas es obligatorio, característica diferenciada, irrelevante. Hay recursos públicos involucrados en las decisiones que se adoptan en arbitraje en contratación pública. Es decir, generan este tipo de contratos una necesidad de satisfacer, ¿qué? Necesidades sociales. Porque las obras o la compra de bienes o finalmente el requerimiento de servicios están vinculados al cumplimiento de políticas públicas a cargo de estas entidades que son las que se abastecen a través de ese tipo de procesos. Uno tiene un interés particular, el otro en arbitraje en público tenemos el interés público, uno es confidencial y en el arbitraje en contratación pública es sumamente importante trabajar bajo la transparencia. Y lo vamos a ver en adelante por qué. Las normas de derecho privado, en el arbitraje en contratación pública hay que seguir normas especiales de derecho público porque nos marcan una pauta, un límite de actuación para todos los actores, para todos los que estamos vinculados a arbitraje en contratación pública. En arbitraje en contratación pública, dadas las modificaciones que se vienen dando, cada vez con mayor regularidad, ¿cabe duda que se requiere un alto grado de especialización? Yo creo que el día de hoy ya no está en discusión ello. Uno puede ser arbitraje de conciencia o derecho, pero el arbitraje de contratación pública, por la particularidad de lo que hemos indicado, es un arbitraje de derecho. Creo que una de las modificaciones más importantes que se han dado en estos últimos años, luego de la 30225, es que podíamos elegir entre arbitraje ad hoc e institucional, pero en el arbitraje ahora, actualmente, la regla es la institucionalidad. Entonces, es un cambio que también se ha dado luego de la 30225, que finalmente nos ha llevado al momento particular en el que nos encontramos el día de hoy. ¿Quiénes son estos actores que están vinculados al arbitraje en contratación pública? ¿Qué duda cabe que las partes? Sea un contratista, o sea la entidad a cargo de las procuradurías, que son quienes ejercen la defensa del Estado, en un arbitraje masivo y obligatorio. No estamos hablando de arbitrajes a los que las partes, sabiendo cómo funciona el mecanismo, optan por colocar un convenio arbitral en sus contratos. El convenio arbitral, de acuerdo al marco normativo, está incluido en cualquier contrato bajo el régimen especial. De ninguna forma podrían las partes decidir si están en condiciones o no de irse a un arbitraje institucional en contratación pública. Ya no está bajo su facultad de decisión. ¿Cuál es el otro actor importante? El tribunal arbitral. El tribunal que finalmente es el que dirige las actuaciones del proceso. ¿Bajo qué? Bajo las reglas que establecen las partes. Y también lo vamos a desarrollar. El tercer actor, ahora principal, son las instituciones arbitrales, los centros de arbitraje. La gran mayoría de los contratos son institucionales porque la norma lo exige como regla. Ya no es que puedes guiarte dependiendo de la cuantía, el objeto, así es arbitraje ad hoc o no. La regla es la institucionalidad. Y salvo algunas excepciones, puedes colocar expresamente tu convenio arbitral que sea un arbitraje ad hoc. Si no lo colocas, estando aún dentro de los supuestos, siempre será institucional. Entonces, ¿qué duda cabe que el papel o el rol de los centros de arbitraje al día de hoy en este tipo de arbitrajes en contratación pública es esencial o primordial? Y hay un cuarto actor que ha participado o que viene participando en los últimos años en las regulaciones, modificaciones, implementación de mecanismos de transparencia, que son las entidades como OCE, por ejemplo, que tiene una dirección de arbitraje, que administra los arbitrajes en forma subsidiaria a través del SNA, la Procuraduría General del Estado, que es la que está velando por el desarrollo de competencias a nivel nacional. Entendamos que son más de 3.100 entidades a nivel nacional. ¿Puede garantizar la Procuraduría que cada una de ellas tenga un procurador de defensa pública? Muchos de nosotros, que estamos arbitrando hace muchos años, sabemos que ni siquiera las entidades que forman parte del gobierno central
con sus unidades ejecutoras pueden darse el lujo de tener un procurador por cada unidad ejecutora o por cada entidad adscrita al sector. Regularmente el procurador del ministerio es el que generalmente patrocina o defiende los intereses del Estado de todas las unidades ejecutoras o entidades adscritas al sector. ¿Cómo podemos, de alguna forma, garantizar que este desarrollo de competencias puede descentralizarse a nivel de las 3.100 entidades a nivel nacional? Y es un trabajo de esfuerzo que viene desarrollando la Procuraduría General del Estado. Entonces, ahora también ha adoptado un rol preponderante e importante. La Contraloría General de la República se ha involucrado en los últimos años en el arbitraje en contratación pública a través de la declaración jurada de intereses. Esta obligación que tienen los árbitros de revelar las relaciones comerciales que tienen durante los últimos 5 años. ¿Para qué? Para de alguna forma transparentar el tema de la relación de intereses por el conflicto que pudiera existir. El Ministerio de Justicia, que dada las últimas disposiciones del Decreto de Urgencia 2020, ha tomado bajo su batuta la administración de un registro público, un registro declarativo, no solamente de los árbitros en contratación pública vinculados al régimen general, sino también para todo tipo de contratos en los que el Estado participe. Estamos hablando de obras por impuestos, concesiones, APPs, entre otros. Todos estos árbitros que forman parte de este gran rubro de arbitraje en contratación pública tienen que estar inscritos en una plataforma que se llama Renace de Miembros. Y esta misma plataforma tiene la información de los centros de arbitraje a nivel nacional, por lo menos declarativa. Información de detalle aún no se implementaron, pero declarativa existe. Así que las entidades que están enmarcadas dentro de esta logística de contratación pública son un cuarto actor muy importante. ¿Y por qué es necesario conocer quiénes son y cómo se desenvuelven o qué funciones tienen a cargo? Porque en cada cambio que se da, si no estamos articulados los actores, el cambio no va a tener los resultados esperados. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son estas características del arbitraje en contratación pública vinculados a estos cambios que se han dado en los años, que resultaban atractivos en el mecanismo que iba a suplir a la justicia ordinaria, a un poder judicial colapsado? La flexibilidad, en principio, porque le permite a las partes, y esto hay que aclararlo, a las partes definir sus reglas, o bien porque se someten a las reglas de un centro, o bien porque conjuntamente definen cuáles son las reglas de su proceso, las que se adecuan a sus necesidades y obviamente las limitaciones que puedan tener. Lo que no puede pasar es que luego de definir estas reglas, empiecen a realizar modificaciones en perjuicio de otras o solicitarle al tribunal que modifique reglas que inicialmente fueron acordadas. La flexibilidad es una característica esencial del arbitraje privado y también del arbitraje en contratación pública. En contratación pública, una de las características esenciales es la especialidad. Vamos a ver por qué se ha incorporado esta característica para este tipo de arbitrajes. ¿Qué duda cabe que un marco legal, como el Marco General de Compras Públicas, que se va modificando en forma sistemática, regularmente, necesita que nos enfoquemos y nos especialicemos en la materia que finalmente, sobre el tema de fondo, se va a resolver en ese tipo de controversias? Y por eso la exigencia de la especialidad también ha sido un cambio importante y que caracteriza específicamente a este tipo de arbitraje. Otra característica, la habíamos comentado, es la transparencia. ¿Por qué la transparencia? No solamente porque se resuelven controversias sobre recursos públicos, sino la transparencia está más vinculada a saber quiénes somos estos actores, cómo actuamos, de qué forma decidimos, con quiénes nos relacionamos y, obviamente, como ahora se está verificando muchísimo a través de los centros de arbitraje, la concurrencia respecto de las designaciones continuas que puedan darse respecto a alguna parte. ¿Por qué? Porque el árbitro, forma parte de un tribunal arbitral o porque sea árbitro único, es un actor muy importante en el proceso. Las características del árbitro no solamente tienen que ver con su profesionalismo, con la integridad, con el grado de especialidad y con la experiencia, sino también que tiene que mantenerse durante el proceso independiente e imparcial, a pesar de que pueda ser un árbitro designado por una de las partes. La eficiencia en el arbitraje, frente a lo que teníamos en el Poder Judicial, es una característica importante. La celeridad, que duda cabe. Todos de nosotros hemos pasado seguramente algunas jornadas muy largas de años en el Poder Judicial
para poder obtener una solución en un contencioso administrativo. Los arbitrajes, se creía que la característica principal era la celeridad porque iba a permitir una justicia rápida, especializada, profesional, eficiente, pero célere. Y se necesitaba, porque los contratos tenían que resolverse en el menor tiempo posible o las controversias derivadas de esos contratos para que finalmente se consiga la finalidad pública que perseguía dicha contratación. Yo le agregaría a estas características del arbitraje en contratación pública una muy importante y que ahora resulta relevante: la disponibilidad y la dedicación. Al tener un sistema masivo de justicia en el arbitraje en contratación pública, estamos hablando de 300.000 contratos al año, ¿cuánta carga puede asumir un árbitro en un periodo determinado, en forma concurrente? El grado de especialidad no exige disponibilidad y dedicación en este tipo de solución de controversias. Y cuando hablo de dedicación es una atención personal al caso. A veces escuchamos que existen cargas de arbitraje sobre árbitros que manejan procesos por encima de los 50, 80 procesos simultáneamente. Y no solamente hay que pensarlo respecto al rol del árbitro, creo que también tenemos que pensarlo respecto al rol de los centros. Seguramente ustedes han escuchado últimamente, ahora que el arbitraje como regla es institucional, que los centros más representativos del país administran entre 1.000 y 1.500 procesos mensuales en forma simultánea. Es decir, ¿cuántos procesos administran los secretarios arbitrales? Que son los que brindan este soporte administrativo para la debida gestión, para que se cumpla la celeridad, para que se cumpla la eficiencia, para poder tener decisiones que luego puedan ser transparentes. Y no solamente estamos hablando de los secretarios, sino aquellos órganos que conforman el centro. Los cortes que resuelven las recusaciones, las cortes que tienen que designar residualmente. Nos damos cuenta, de alguna forma, que todo este sistema logístico que respalda y soporta el arbitraje en contratación pública tiene que tener un mecanismo que le permita mantener estas características sin perder de vista la especialidad y ahora también la disponibilidad y la dedicación, el compromiso que se asume con un caso para resolverlo directamente. ¿Cuáles son los problemas que se presentaron cuando se estaba estudiando esta modificación importante de la 30.225? Escuchamos múltiples críticas respecto de que el arbitraje sea sobreregulado, que el arbitraje actualmente no está atacando en esencia estas características que inicialmente nos llevaron a tomar esa decisión, pero aquí sí quisiera compartir con ustedes algunos aspectos que se advirtieron sobre información estadística que se generó durante los últimos 4 años antes de la emisión o la elaboración de la norma de la 30.225, que llamaron algunas alertas. Desde el 1998 el arbitraje era obligatorio. En ese momento nadie se había puesto o se había cuestionado el hecho de cuál era la infraestructura que necesitábamos. ¿Teníamos actores principales que conocieran el mecanismo como las entidades públicas? ¿Los procuradores conocían cómo se iba a manejar este arbitraje en contratación pública? ¿Cuáles eran las reglas especiales? ¿Teníamos centros de arbitraje con capacidad para asumir una carga masiva de este tipo de contratos? Los árbitros mismos estaban preparados para poder desempeñarse en esta función, no solamente porque fueran abogados prestigiosos, sino porque en contratación pública existen reglas especiales que son imperativas y que tienen que ceñirse a un estricto procedimiento. De lo contrario, podría todo ese trabajo de un año en un proceso arbitral venirse abajo por un recurso de anulación del laudo. Había muchos aspectos que en esa oportunidad no se tomaron en cuenta y que se vieron reflejados luego en estos problemas que se advirtieron cuando se estaba trabajando la modificación de la ley 30.225. Primero, los arbitrajes que se venían administrando no estaban a cargo de especialistas. Ni siquiera muchos de los árbitros que en ese momento se encontraban administrando estos procesos eran abogados. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puede ser posible que en un arbitraje de derecho, quien decida la controversia no tenga una especialidad en principio y finalmente no tenga la calidad de abogado? La respuesta es clara. Estos filtros nunca se establecieron cuando se tomó la decisión de que los mecanismos de solución de controversias obligatorios fuera el arbitraje.
Nadie lo pensó. Se señaló, el sistema se regulará por sí solo. Pero el sistema no se reguló por sí solo. Los problemas sí crecieron en el tiempo. ¿Cuál es el otro problema que se encontró? Con la regularidad. Que los arbitrajes, pese a la característica principal que llevó a tomar esta decisión de la celeridad en comparación con el Poder Judicial, también estaban demorando años. Y se nos fue una característica principal. ¿Cómo? Si el arbitraje es célere, ¿cómo en arbitraje en contratación pública los arbitrajes demoraban años? La respuesta estaba en que en un contrato determinado, cada vez que se presentaba una controversia, se instalaba un tribunal diferente. Un contrato podría tener en discusión 23 ampliaciones de plazo. Tantas ampliaciones en discusión, tantos tribunales que se constituían. Entonces, nunca terminaba de resolverse finalmente en forma integral la controversia o las pretensiones que se habían planteado sobre un mismo contrato. Falta de transparencia, una característica principal del arbitraje, y que durante esos años no se había podido garantizar. Hablábamos al inicio que eran 150.000 contratos, ¿recuerdan? Bueno, ¿cuántos laudos se conocían? Después de 15 años, en el sistema solamente habían, porque no era obligatorio publicarlos, 180 laudos. No sabíamos qué se decidía. Finalmente la decisión era sobre recursos públicos. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Quiénes decidían? ¿Bajo qué reglas decidían? Tampoco se sabía cuando se asignaba la designación de árbitros a centros de arbitraje, cuál era el criterio de designación. ¿Qué especialidades o qué características principales veían en una designación residual para determinar en una terna que un árbitro era el más capaz para verificar esa controversia? Tampoco se sabía. El otro tema importante era falta de cumplimiento de reglas especiales. ¿Recuerdan lo que les mencioné al inicio? En arbitraje en contratación pública, a diferencia del arbitraje privado, se establecieron ciertos candados, ciertas reglas obligatorias. Una muy importante, y que fue criticada al inicio, fue el orden de prelación que se estableció para poder resolver estas controversias en los temas de fondo. Es decir, la norma especial señalaba que cualquier controversia debería resolverse en el marco de las disposiciones de la ley y el reglamento, que ya regulaban situaciones especiales para ese tipo de contratos. Regularmente los laudos se basaban en decisiones vinculadas al Código Civil. Sin justificación alguna. Estaban motivadas, sí, pero en un marco diferente, cuando existían reglas diferenciadas, reglas especiales. ¿Cuál fue la disposición que se emitió antes de la 30225? Que existiera un orden de prelación que era causal de anulación del laudo si es que no se seguía obligatoriamente. Esta modificación o este cambio normativo que se dio con la 29873, antes de la 30225, finalmente se desvirtuó con la 30225, pero se estableció un candado. No será causal de anulación, pero sí es una norma de orden público seguir el orden de prelación normativa. ¿Por qué? Porque si no vamos a encontrar casos en los que algunos tribunales, lejos de seguir estas reglas especiales, pueden, de alguna forma, tomar decisiones que vayan en contra de disposiciones tan claras como la conformación de los tribunales, las cuantías que determinan si un arbitraje es ad hoc o finalmente es institucional, cuáles son las especialidades que deben seguirse, o finalmente que deben exigirse al presidente y al árbitro único en un arbitraje en contratación pública, dada la especialización de la norma. Y otros factores, como por ejemplo, la oportunidad de resolución de las excepciones u oposiciones en un proceso bajo este marco normativo. Todas estas disposiciones especiales, que ya tenían reglas establecidas imperativas, no se venían cumpliendo. Y no había forma de ingresar a verificar, obviamente, por qué se apartaban, porque no había una regla que se había establecido para el cumplimiento de este orden de prelación. Y ahí no acabaron los problemas que se encontraron. Uno importantísimo, antes de la modificación de que el arbitraje sea institucional, era la proliferación de los centros de arbitraje. Inicialmente, qué duda cabe que existen centros de arbitraje serios, los principales que se manejan bajo criterios de honestidad, transparencia,
pero muchos de los centros que se vienen generando hasta el día de hoy, dada la obligatoriedad de la institucionalidad, son aquellos que no se conocen, principalmente quiénes conforman las cortes, cuáles son sus documentos de gestión, cuál es la tabla de honorarios que administran, cuánto le cobran a los administrados por la administración de sus procesos, si tienen o no códigos de ética. Y estoy hablando de elementos esenciales de gestión que deberían obligarse, que estos centros deberían tener. ¿Por qué? Porque el 95% de los procesos que administran los centros de arbitraje son estos arbitrajes. Arbitraje en contratación pública. ¿Y por qué? Porque el Estado, a través de esta norma, le estableció un mercado legal. Aquí no importa la eficiencia del servicio, eso será en competencia directa con los centros. Pero la Administración de Justicia, dado el marco normativo especial, se ha establecido como obligatorio el arbitraje institucional, desde el decreto legislativo 1341, que fue posterior a la norma 3025. Entonces, ¿qué duda cabe aquí? Que así como necesitábamos saber quiénes eran los árbitros que estaban involucrados en los procesos de solución de controversias, también teníamos que conocer quiénes eran los centros de arbitraje. No se conocía. Había un incumplimiento claro de los estándares éticos. Y este mecanismo, o este problema que finalmente ayudó a blindar el mecanismo, fue el que finalmente tuvo los resultados en los escándalos que hubieron hace un par de años por el faltamiento al deber de revelación, los conflictos de intereses que pueden existir en una relación comercial si esta no es relevada oportunamente a las partes, para que ellos se excusen o finalmente cuestionen si ese árbitro es apto o no para administrar su proceso. Habían expedientes arbitrales que nunca se encontraron, ni porque los centros los tenían administrados o porque en los arbitrajes ad hoc los árbitros que habían compuesto el tribunal los hubieran reservado, guardado o archivado. Entonces no se sabía qué se decidió. Los gastos arbitrales no permitían un acceso a una justicia oportuna. Como cada centro administraba su propia tabla, y eso se respeta hasta el día de hoy, los arbitrajes ad hoc necesariamente tenían que definir sus costos o gastos al momento de la instalación o composición del tribunal, cuando se establecieran las reglas. Como no había límites, algunos arbitrajes solamente en honorarios superaban el $1.000.000. Y decimos, ¿y cómo se definía un acuerdo interno al momento de establecer las reglas? Esto generaba mucha suspicacia. Por eso es que no solamente los arbitrajes grandes, que son mayormente los de infraestructura, no tenían topes, sino que los arbitrajes pequeños, los de menor cuantía, los arbitrajes donde el proveedor vende insumos que a veces superan los 50.000 soles, o los que arriendan bienes que no superan los 30.000 o 40.000 soles mensuales, tenían que pasar por un proceso de arbitraje donde las tablas de honorarios de acceso a esta justicia privada, porque es justicia privada, para contratos públicos, no permitían que algunas partes que no tuvieran los recursos puedan acceder a que se revisara probablemente una pretensión objetiva y razonable. ¿Qué es lo que se hizo entonces con la 3025? ¿Se podía solucionar todo de un momento? Probablemente no, pero los esfuerzos se trataron de implementar. Y uno de ellos, o los principales, son los que les voy a exponer el día de hoy. Frente a la falta de especialidad y cumplimiento de reglas, se definió normativamente que el árbitro único y el presidente del tribunal tenían que cumplir ciertas características, obligatoriamente. Ser abogado y, si es árbitro único o presidente del tribunal, tenía que tener 3 especialidades: conocer de contratación pública, conocer de arbitraje y, sobre todo, conocer de derecho administrativo, porque no podemos dejar de lado que, a pesar de que son contratos que se firman con privados, existe detrás toda una logística administrativa del aparato del Estado. Entonces teníamos que conocer, o se obliga a que los árbitros conozcan también de derecho administrativo, como parte de este funcionamiento de la solución de controversias. Y se estableció un candado que la ley de arbitraje privado no tenía. El artículo 45.25 de la ley actual de arbitraje, que mantiene ese candado, señala que es causal de anulación que el tribunal no se haya conformado de acuerdo a las características exigidas en la ley, es decir, abogado y que cumple las 3 especialidades. Y también es causal de anulación que el árbitro, al momento de administrar o dirigir este proceso, no cumpla con las reglas especiales de la norma.
es una causal de anulación que incluye la actual ley de arbitraje, de contratación pública en realidad, y que de alguna forma garantiza o blinda que las decisiones se enmarquen en este criterio de especialidad. Se ha mantenido hasta el día de hoy desde la emisión de la 30225. En el tema de los arbitrajes múltiples que permitían la proliferación de arbitrajes en un mismo contrato y la demora en la solución de controversias, la actual ley mantiene también la regla en el 45.18 de la acumulación. Es decir, si se generan controversias respecto de un contrato que ya viene siendo de alguna forma visto o que alguna solución se haya instalado en un arbitraje inicial, las partes tienen la opción de acumular las nuevas controversias en este arbitraje, si es que ello es permitido. Permitido por el tribunal, obviamente, pero permitido dependiendo del estado en que se encuentre el proceso. Si es así, ya no tendremos 23 arbitrajes de un mismo contrato por ampliaciones de plazo, sino que todos estos deberían manejarse bajo la administración, dirección y tutela de un único tribunal arbitral. Es una regla que se mantiene. En el tema de transparencia, y también tenemos que ser críticos al respecto, si bien es cierto, se pudo solamente incluir una disposición de publicación de los laudos en el sistema de contrataciones del Estado, que es el SEACE, lo que se señaló fue un candado adicional, que la publicidad de los laudos, para que los laudos tuvieran eficacia, es decir, fueran imperativos de obligatorio cumplimiento para las partes, tenía que ser registrado en el SEACE. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado al respecto en la actualidad, respecto a esa regla que sigue vigente al día de hoy? ¿Qué pasa si él se hace porque ha pasado, ¿no? Tiene problemas de configuración? Y creo que ese es el menor de los casos porque últimamente no hemos tenido problemas respecto del sistema que se viene modernizando. Pero hay un problema mucho más grande. ¿Qué pasa si la entidad que es la encargada de registrar al tribunal arbitral y al contrato dentro de la ficha del SEACE para que luego se pueda publicar el laudo, no lo hace? Llegamos al momento de, se emite el laudo, los recursos de integración, interpretación o lo que se haya solicitado, y está efectivamente registrado el tribunal, pero no se ha registrado el contrato. Y el laudo no se puede publicar. No hay una solución aún que se haya dado al respecto, pero creo que por la práctica lo que debería hacerse es que si efectivamente se verifica y se acredita que la parte, en este caso la entidad, no ha registrado debidamente en el SEACE al tribunal y al contrato, si es institucional, que sea el centro de arbitraje el que emite el laudo al OCE para su publicación en el SEACE. Finalmente la dirección del SEACE lo puede publicar. Y si es ad hoc, directamente el presidente del tribunal ad hoc o el árbitro único ad hoc, remitirlo al OCE para su publicación. Porque si seguimos esperando el tema de la eficacia de la notificación a través del SEACE y tenemos este impedimento tecnológico, nos está generando una serie de problemas en general en la actualidad. En el tema de los expedientes arbitrales extraviados, lo que se ha generado es un derecho de custodia a favor de los centros de arbitraje y los arbitrajes ad hoc a través del árbitro único o el presidente del tribunal, por un tiempo determinado, 10 años. En el tema de la proliferación de los centros de arbitraje, ¿cuál fue la solución? La acreditación de los centros. ¿Por qué? Porque así como se quería saber quiénes eran los árbitros, también se quería saber quiénes administraban, qué documentos de gestión, cuál era la infraestructura que tenían los centros de arbitraje, y obviamente quiénes operaban en el sistema de dirección de los mismos. La disposición estaba vigente desde el 2016, que entró en vigencia la 30225. Hasta el día de hoy han pasado 6 años y aún no se ha implementado. Y hemos tomado decisiones severas, ¿no? El arbitraje como regla es institucional, pero aún no hemos implementado la acreditación, la tan anhelada acreditación. Si hablamos siempre de meritocracia, y eso es un tema recurrente durante las últimas semanas en nuestro país, bueno, que se premie el mejor servicio, pero bajo estándares mínimos de calidad. Finalmente estamos administrando o gestionando controversias vinculadas a contratos públicos. En el tema de los estándares éticos, lo que hizo OCE en su oportunidad fue, primero, establecer códigos de ética que fueran a aplicarse no solamente a los arbitrajes ad hoc, sino también para aquellos centros de arbitraje que aún teniendo códigos de ética, no hubieran identificado algunos incumplimientos de obligaciones éticas y que supletoriamente pudiera aplicarse en caso que se presentara algún tipo de incompatibilidad.
El último tema, y creo que también es un tema pendiente, es el tema de los gastos arbitrales de menor cuantía. ¿Cuántos arbitrajes existen al día de hoy que no pueden obtener una justicia verdadera, oportuna, porque los costos que manejan en los arbitrajes, no solamente los centros, sino también, digamos, la tabla de honorarios que maneja el OCE para los arbitrajes residuales es muy elevada? Ese es un problema que aún no se ha podido solucionar. Se trató, de alguna forma, de establecer límites para los arbitrajes ad hoc, con una tabla de honorarios que se maneja tanto para el SNA del OCE, que son estos arbitrajes subsidiarios, como para los arbitrajes ad hoc, donde los árbitros o las partes no pudieran definir honorarios que superaran esos límites. Pero los centros de arbitraje siguen administrando sus propias tablas de honorarios, y no existe a la fecha ninguno que haya implementado una tabla para MIPES o que estuviera vinculada a arbitrajes de menor cuantía. Hemos dado pasos para un sistema que hasta el año 2016 venía caminando a ciegas. Cuando se detectaron los problemas, se pudieron de alguna forma implementar algunas soluciones. Probablemente no todas muy acertadas, pero qué duda cabe que algunas, muchas de ellas, han permitido que el día de hoy el sistema, los actores que están involucrados en el arbitraje en contratación pública hayan mantenido un orden. Muchos reclamándolo, pero finalmente es lo que corresponde cuando tenemos un mercado tan masivo que es un único modelo en nuestro país. Ya hemos visto cómo se inició, qué no se tomó en cuenta al momento de su implementación, cuáles son estos indicadores de mejora que se dieron, cuáles son estos pasos que se fueron dando en el camino para formar esta estructura logística de un sistema tan importante como el de administración pública, y en este caso la administración de justicia a través del arbitraje. Pero creo que es importante ver también, porque también tenemos que ser críticos en aquello que todavía nos falta por avanzar. Hemos escuchado hace poco menos de un mes señalar algunas autoridades políticas de la intención que tienen de deshacer como un mecanismo de solución de controversias obligatorio al arbitraje. Que todo lo que se ha avanzado hasta el día de hoy no ha sido suficiente, probablemente, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y a quién se lo asignamos? Porque si queremos decir que ese ya no es el mecanismo, entonces es porque tenemos una solución mejor. ¿A quién se lo podrían asignar? 300.000 contratos en un poder judicial que al día de hoy está más colapsado que en 1998. ¿A quién se asignaría una carga tan importante? Porque para decir esto no funciona es porque tengo una solución mejor. Esa es la parte que aún no nos comunica. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que están pensando. Y creo que más allá de pensar en qué vamos a hacer o cómo vamos a deshacer lo andado, ¿por qué no pensamos en cómo podemos mejorar lo que ya hemos construido? Y esas son algunas ideas que quiero compartir con ustedes, y siempre estos espacios nos ayudan a expresar ideas, pero creo que podríamos ir pensando en algunas soluciones que puedan permitir mejorar lo que ya se ha construido, o de alguna forma también corregir algunas cosas que no se implementaron en su oportunidad. Lo primero que quería compartir con ustedes es en el tema de transparencia. Lo he mencionado cuando señalé el tema de la obligatoriedad de la publicación del laudo en el SEACE para la eficacia del laudo, pero creo que hay soluciones mucho más prácticas, las que les he indicado. Arbitraje institucional, si no existe el registro, que sean instituciones arbitrales las que remitan el laudo a la dirección del SEACE con copia de la dirección de arbitraje. ¿Qué necesidad de vincular la eficacia de un laudo a una notificación a través del SEACE? En estos momentos, a estas alturas de lo avanzado, tenemos un banco de laudos de más de 3.000 laudos para estudio. Viene funcionando, creo que ya nos hemos comprometido y hemos cambiado el rumbo de querer ocultar las cosas, ¿no? O querer ahorrarnos un paso mayor administrativo para poder apoyarnos en las instituciones arbitrales, que hacen un excelente trabajo. Muchas, las más serias, un excelente trabajo. Y a través de ellos, si es que no tenemos la confirmación del registro, trasladar para la publicación en el SEACE del laudo a través de la dirección de arbitraje o la dirección del SEACE, del OCE. Lo mismo en el caso de los arbitrajes ad hoc. Nos ayudaría mucho en el tema de transparencia sin generar un candado impositivo respecto a la eficacia del cumplimiento del mandatorio en el laudo
si es que no se publica en el SEAS. El otro tema que creo que todavía tenemos pendiente y se pensó en algún momento es el SNA-11 subsidiario. Al momento, al día de hoy, todavía se manejan casos a través del SNA-11 subsidiario. Sin embargo, los que de alguna forma están a cargo de este tipo de administración de procesos de menores cuantías no han definido una tabla que esté diferenciada respecto a estas menores cuantías. En un momento se pensó en trasladar las cargas a los centros de arbitraje, pero aún no tenemos tampoco en los centros de arbitraje una tabla diferenciada para este tipo de arbitrajes. Y lo que se necesita, como hemos dicho, es mantener la celeridad y la eficiencia en este tipo de procesos. Y si finalmente quien administra los procesos no tiene la capacidad administrativa, porque finalmente se sustenta en recursos públicos, creo que ya llegó el momento de pensar en que esa carga, si los centros apoyan en establecer tablas diferenciadas para estas menores cuantías, podrían ser trasladadas para su administración. La acreditación de los centros de arbitraje al día de hoy ya no es una urgencia, es esencial si queremos seguir avanzando en el sistema, en este sistema logístico de composición de mejora del sistema de justicia llamado arbitraje. Necesitamos tablas arbitrales para MIPES, criterios objetivos para designación. ¿Recuerdan que era un problema recurrente, identificado? Al día de hoy todavía no sabemos cómo se designan residualmente. Muchos critican el hecho de que les impongan una lista de árbitros para designaciones del Estado. Pero quizás es un poco hacer un mea culpa y decir, y si nosotros transparentamos o el centro de arbitraje asume la responsabilidad de establecer criterios objetivos para la designación, ¿por qué tendríamos que trabajar bajo un listado? Eso no se ha dado al día de hoy, y como no se ha dado, alguna solución habría que darle, y finalmente es la que actualmente se mantiene a través del RNA-11. El tema de revelación, conflicto de intereses, se ha confundido un poco el tema a través de la Contraloría por la declaración jurada de intereses, pero finalmente es lo que tenemos al día de hoy. Podría mejorarse, sí, porque declaras todos los meses, periódicamente, cuando solamente deberías declarar en caso de que exista algún cambio en la información. Y los criterios objetivos para la reliquidación de pretensiones indeterminadas. A veces nos da miedo presentar una pretensión que sea de puro derecho, porque no sabemos cómo se va a reliquidar a través de los centros de arbitraje. Se dan cuenta que esta información de acreditación va vinculada a transparencia. Si todos sabemos de qué forma se regula, de qué forma se gestiona, vamos a saber principalmente asesorar al cliente para saber si tiene una oportunidad de seguir o administrar su proceso a través de un centro determinado, y sobre todo la celeridad, eficiencia y confiabilidad en el sistema que tanto se necesita al día de hoy, y que se ha perdido justamente porque no manejamos criterios objetivos que puedan ser transparentes y publicados para todos los actores, no solamente para las partes, para todos los que participan en este sistema privado. Yo soy una convencida de que el fortalecimiento de competencias de los diferentes actores es esencial, sobre todo en contratación pública. Yo sé que existen muchos árbitros que señalan que no se les puede imponer el seguir desarrollando competencias y capacidades. Sin embargo, creo que no necesitamos la imposición, sino es una obligación, un compromiso que debemos asumir por la responsabilidad de poder solucionar controversias en una materia tan especializada, pero sobre todo que tiene detrás una necesidad pública pendiente por cumplir. No deberían obligarnos, pero creo que es un compromiso que deberíamos asumir directamente. Y no solamente porque nos capacitemos, yo aprendo muchísimo con mis alumnos en clase, por la curiosidad, la naturalidad de las preguntas, pero también existen profesionales de mucha trayectoria que podrían ayudar al desarrollo de capacidades de nuevos valores, no solamente en pregrado, sino también de nuevos valores para el desarrollo profesional en una carrera tan especializada como se ha vuelto la de ser árbitro en contratación pública el día de hoy. La disponibilidad y dedicación es esencial en este tipo de arbitrajes. No podemos seguir administrando 60, 100 procesos, y no solamente me refiero a los árbitros, sino también me refiero a la carga que tienen asignada los secretarios arbitrales. Y acá les voy a contar una experiencia internacional. Colombia, que no tiene un sistema masivo como el nuestro, a través de la Directiva Presencial 004, que son políticas en materia arbitral, han definido que un árbitro que se desempeña como árbitro en contratación pública no puede tener asignados simultáneamente más de 5 arbitrajes.
Y si el arbitraje o la controversia versa sobre obra e infraestructura, no pueden tener simultáneamente administrando más de 3. ¿Por qué? Porque le dan prioridad a la dedicación, a la disponibilidad que tiene, pero sobre todo a la especialización y al compromiso que tienen que tener para resolver esa materia en el menor tiempo posible. Es lo que tienen al día de hoy. No administran la cantidad de contratos masivos que se administra acá, pero puede ser un inicio para verificar cuál podría ser nuestra mejor fórmula. Yo creo que de ninguna forma un árbitro humanamente posible puede administrar 60 arbitrajes simultáneamente. Eso significa que no le está dedicando directamente su atención al caso. El RNA-OCE, tan discutido, tan comentado, tan criticado, lo único que podría decir al respecto es, ¿queremos un sistema que vuelva a emitir sin discreción a no especialistas para resolver conflictos públicos? Yo creo que la respuesta es clara, no. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos? ¿Cuál es la fórmula mágica que nos permita de alguna forma evitar estos espacios de discrecionalidad? Probablemente la fórmula actual no sea perfecta, ¿ya? Probablemente pueda mejorarse, pero lo cierto es que tiene que haber un listado. Bajo esas características no lo sé, pero tiene que haber un filtro donde efectivamente quienes no conocen del sistema, quienes no conocen a los actores, quienes no conocen a quienes arbitran ese tipo de materias, tengan dentro de un listado alguien que ya les filtró la información, alguien que ya les hizo la tarea, alguien que les dijo, esta persona es capaz. O bien porque les toma un examen, o bien porque pasan por una entrevista, o bien porque son personas académicas que siempre publican. Tiene que haber un criterio. Hablamos mucho de meritocracia. ¿Por qué no puede haber meritocracia también en aquellos árbitros que resuelven controversias en contratación pública? ¿Acaso los magistrados del Poder Judicial no dan examen de conocimientos? Porque si queremos tener un discurso uniforme, si hablamos de meritocracia, pues también impongamos nosotros la misma meritocracia que exigimos en el aparato público. Probablemente el mecanismo que tengamos tenga que ser perfeccionado, no cabe duda. ¿De qué forma? Creo que tenemos que pensarlo todos juntos. Tiene que haber un criterio objetivo de evaluación, si será un examen, si será la experiencia, la cantidad de laudos, una evaluación de calidad de laudos, pero tiene que haber un criterio objetivo. Lo que sí, y comparto con muchos de mis colegas, es que si a eso le sumamos un criterio subjetivo a través de una entrevista, probablemente estemos desnaturalizando lo que se quería lograr a través de este listado de expertos o profesionales adecuados para administrar controversias en contratos públicos. Y acá viene una propuesta importante. Ya vemos que el aparato, y con eso termino, el aparato en contratación pública nos señala muchas reglas especiales, pasos que seguir, obligaciones y formalidades que se tienen que cumplir, no solamente de uno, sino de todos los actores involucrados en esta logística de este sistema de justicia. Ya pasé por todo, cumplí con todas las reglas especiales. Se emite mi laudo, a favor del Estado, a favor del privado. Regularmente, cuando es a favor del privado, tenemos que irnos a un proceso de anulación, que es la regla actualmente, debería ser la excepción, si es que hay una causal, pero se ha vuelto una regla. Paso por mi proceso de anulación 1 año y medio, y después que el juez dice, sí, este laudo es válido, tiene que ejecutarse, tengo que esperar 5 años, si es que no es más, para que por fin pueda obtener un fraccionamiento en el pago de lo que me correspondía, o que lo que ordenó se me pueda reconocer. También hay que ser críticos al respecto. O sea, si estoy pasando por todas las reglas o formalidades establecidas por el Estado, ¿por qué me hacen tan difícil acceder a la justicia? Yo traigo una propuesta, lo he comentado en algunos foros y creo que finalmente, si te voy a establecer tantas reglas impositivas a cumplir, también seamos formales al momento de cumplir nuestras obligaciones, si es que se determina que efectivamente corresponde un pago a favor de un tercero. Así como hablamos de obras por impuestos, ¿por qué no hablamos de laudos por impuestos? Laudos consentidos, eficaces, validados en el control de anulación por el Poder Judicial. ¿Por qué no esperar que el Estado reconozca sus obligaciones económicas una vez que el mandato imperativo de un laudo, que es obligatorio e inapelable, ha determinado, luego de un proceso tan formal como el que se nos ha establecido, que es un derecho válido, adquirido y ejecutable? Los dejo aquí para las preguntas que ustedes puedan comentarme. Sé que este ha sido un espacio de reflexión
pero quería compartir un poco con ustedes, no solamente lo que se viene diciendo de lo bueno, porque el sistema es bueno, depende de en qué manos caiga, sino también de aquellos puntos que han generado estos cambios importantes y que quizás merezcan ser revisados para generar cambios mejores, cambios que beneficien en igualdad de condiciones a todos los actores que participamos en este sistema, denominado arbitraje. Gracias, Mario. Continuando con la programación de la sesión del día de hoy, hay unas preguntas que acabo de recepcionar a través de nuestro chat y se las voy a ir mencionando. ¿Qué le parece si es una por una? Es decir, yo le digo una y va respondiendo, ¿no? En este caso. Y así absolvemos cada duda que se ha escrito por el chat. Dice, si en el transcurso de un proceso judicial de anulación de laudo surge una nueva controversia entre las partes, como por ejemplo la devolución de la carta fianza, al haber quedado consentido el extremo del laudo que declara la resolución del contrato, esta nueva controversia, ¿cómo se resuelve? ¿Debe iniciarse un nuevo arbitraje? ¿Debe esperar a que el expediente vuelva al tribunal para que ante el mismo tribunal se resuelva la devolución de la garantía o correspondería a la vía judicial? Bien. Mario, qué buena la pregunta. Cuando hablábamos de la acumulación de procesos, de controversias que se generaran sobre un mismo contrato, estamos hablando que se podían acumular en tanto el arbitraje estuviera en curso. Cuando ya existe un laudo emitido, ya no se puede acumular un proceso, ya concluyó ese arbitraje. Lo que correspondería en ese caso, si es que no se solicitó la devolución de la garantía luego de resolverse la resolución en el arbitraje concluido, es iniciar una nueva controversia respecto de ese aspecto, porque sigue siendo una controversia derivada de un contrato en materia de contratación pública, cuyo mecanismo obligatorio sigue siendo el arbitraje. Ok, doctora. Prosiguiendo con la siguiente interrogante. ¿Cómo mejorar la negociación del convenio arbitral en el marco de la Ley 3225 en el perfeccionamiento del contrato? Bien. Hubo una modificación normativa de la Ley General de Arbitraje, muy criticada, en enero del 2020, a través del Decreto de Urgencia 2020. ¿Qué señalaba esta modificación que creo que es importante y relevante para poder atender la pregunta que nos han formulado? Señalaba que dentro de la elaboración del convenio arbitral deberían participar, dentro de la formulación de esta cláusula que forma parte de la proforma del contrato, que forma parte de las bases, la Procuraduría Pública. Y ustedes dirán, si estoy en el sector público, ¿por qué la Procuraduría Pública? Porque es quien enfrenta, ya en ejecución de contrato, la defensa del Estado en este tipo de controversias. Y conocen cuáles son estas debilidades que no se incluyen en un convenio arbitral, porque regularmente la regla es copiar exactamente el convenio que aparece en el reglamento de la ley, sin estas particularidades que dependerán justamente de las limitaciones que presentan las entidades. Y si fuera del lado del privado, yo creo que ahí no le prestan la atención debida a los convenios arbitrales. En esencia, cuando el contratista revisa unas bases de un proceso de selección de contratación pública, se va directamente al requerimiento y a estas condiciones de evaluación, calificación y admisibilidad para cumplir exactamente con las formalidades que se le solicitan. Les aseguro que muchos, por no decir casi todos, no le prestan real importancia a la proforma del contrato que ya incluye el convenio arbitral. Muchos convenios recién pueden ser leídos por las partes o por la entidad o por el contratista cuando ya presentó o se presentó la controversia. Porque en ese momento, ¿qué dice mi convenio arbitral? ¿Era árbitro único o tribunal? Compuesto por 3. Y se dan con muchas sorpresas. Sorpresas que, la verdad, en algunas oportunidades han generado muchos problemas, inclusive para la instalación del tribunal, cuando las reglas no han sido claras. Ahora, con la regla general de la institucionalidad ya no existe mucho problema, pero existen otros problemas, como por ejemplo que no se haya determinado un orden de prelación para la institución arbitral que va a administrar el proceso. Muchas veces se colocan el nombre de 3 al mismo tiempo. No se dice
una en defecto de la otra. Y lo que puede estar pasando es que se inician arbitrajes en una institución arbitral y al mismo tiempo, esa misma parte, por esa misma controversia, inicia el arbitraje en otra institución arbitral. Y lo que genera eso es un mayor costo. Todo porque en la etapa principal del proceso, en la etapa del proceso de selección, consultas y observaciones, no hemos advertido, no le hemos dado la importancia debida al convenio arbitral. Siguiente interrogante. ¿Deberían ser sancionadas las instituciones o las entidades estatales cuando anulen un laudo sin tener o presentar alguna causal? Mira, qué pregunta, que probablemente es un castigo, ¿no? A tener que alargar un proceso y llevarlo a anulación del laudo, sobre todo las entidades que no les cuesta económicamente garantizar ese recurso de anulación. Yo no sé si efectivamente debería ser sancionada una entidad o el funcionario público, probablemente no, ¿ok? Pero ¿qué debería pasar en esos casos? La información que se está generando de estos casos debe permitir hacer una corrección de vida. ¿Cuál sería una solución? Si al contratista se le exige una garantía para poder someter a anulación un laudo, y vemos que efectivamente existe una serie de recursos de anulación que en general siempre decaen en improcedentes o infundados, ¿por qué no establecer la misma regla para las entidades? Antes se señalaba que no existía para ninguna de las partes una garantía económica que permitiera acceder a una anulación del laudo. Las causales de anulación son explícitas. El problema se ha generado ahora con el presidente María Julia respecto al fondo que pueden analizar para determinar si existe una vulneración al debido proceso por una motivación insuficiente, incongruente o inconclusa. Y eso ha generado mucha subjetividad. Y finalmente se lanza una bola de lotería para ver si efectivamente puedo caer en alguna sala que pueda evaluar que un razonamiento no ha sido debidamente motivado. Entonces, la información que es la que nos permite tomar decisiones no la tenemos al día de hoy. No tenemos información que nos diga o que nos acredite que efectivamente los recursos de anulación en su mayoría no hayan sido admitidos o en su oportunidad declarados infundados por el Poder Judicial en su mayoría. Porque esa información nos permitiría saber quiénes son las entidades que llevan este tipo de recursos. Y si es que no están llevándolo seriamente, ¿cuáles podrían ser estas consecuencias? No necesariamente el tema de la sanción soluciona todo, pero creo que siempre lo que más desincentiva prácticas inusuales es el hecho de establecer cuantías pecuniarias. El Estado, en este momento, muchas veces afronta los procesos arbitrales sin poder asumir los gastos del proceso arbitral. ¿Por qué? Porque económicamente siguen siendo recursos escasos. Entonces, tenemos que tener seriedad. Siempre pensamos en cuál va a ser el castigo, pero ¿por qué no nos imponemos seriedad respecto al manejo de este mecanismo que finalmente, como lo han dicho muchos procuradores del Estado, es eficiente siempre y cuando caiga esta herramienta en buenas manos para su administración? Y finalmente, la última interrogante que nos escriben es, ¿cómo mejorar la apertura de los registros de los árbitros en el RNAOC? Esa es la pregunta del millón de dólares. Mira, yo te diría que creo que la propuesta que puede implementarse tiene que ver siempre con la meritocracia. ¿Cómo evaluamos la meritocracia en los árbitros? ¿Por la mayor cantidad de procesos que tengan? No. Yo creo que tiene que haber un filtro. Definitivamente tiene que haberlo. ¿Cuál va a ser el filtro? Un filtro objetivo, como les dije, puede ser revisar, y ese ya es un tema de fondo, revisar el tema de no vamos a hablar de la cantidad de recusaciones o la cantidad de laudos anulados, porque finalmente eso también es un tema, como les dije, de lotería, no se sabe. A veces hay recusaciones infundadas que finalmente no tienen ni forma, pero eso no podría ser un criterio. Yo creo que más bien lo que debería evaluarse mucho son criterios objetivos, indicadores que me permitan una medición de lo que realmente quiero tener en un mercado estatal. Tiene que haber un listado de todas maneras. Yo creo que sí, de todas maneras. Los listados serios que pueden administrar los centros de arbitraje serios de nuestro país son muy pocos, muy cortos, muy pocos también,
y no hay criterios objetivos. Si a través de la acreditación logramos que los centros de arbitraje empiecen a señalar cuáles son estos criterios objetivos de evaluación o de designación, podríamos de alguna forma desvincularnos de ese listado. Pero en tanto eso no exista, alguien tiene que marcar una pauta. ¿Cómo se forma ese listado? A través de mecanismos de meritocracia. Puede ser una evaluación objetiva, no de la forma que se está dando el día de hoy, y eso sí creo que hay que señalarlo. Quienes hemos pasado por la evaluación sabemos que son preguntas objetivas, pero ¿acaso en contratación pública es blanco y negro? Los casos son cada vez más complicados. La norma no regula todo. El pensamiento lógico, lo que hemos dicho, el aprendizaje autónomo y la logística, todo lo que se desarrolla en un proceso de compra pública no está escrito en piedra en la norma. Existen parámetros y muchas de las soluciones de la controversia que se presentan están vinculadas a la implementación de los principios. Ese razonamiento de casos es el que no se da en la evaluación para la admisión en ese registro. Y creo que podría ser una de las formas en las que efectivamente podríamos lograr entender si existe o no, dentro del mundo de este listado que tiene el Estado, capacidad para desarrollar este tipo de competencias. Y creo que a la vez debería existir, luego de ingresar en este registro permanente, un compromiso de los árbitros de capacitarse constantemente. Todos aprendemos siempre algo nuevo, siempre. Y eso debería ser un compromiso permanente. Así como exigimos que sea una evaluación más objetiva, también debemos asumir compromisos. Y el compromiso debe ser de un desarrollo de capacitación y de competencias permanente, porque para eso tenemos un mercado legal, a través del arbitraje en contratación pública. Muchas gracias, doctora, por la absolución a las interrogantes planteadas. No sin antes darle el uso para que pueda brindarnos unas palabras finales o algunas conclusiones sobre su ponencia. Gracias, Mario. Yo me quedaría con una reflexión final. Creo que, independientemente de lo que he compartido con ustedes, lo principal de la oportunidad que me brinda el CAE es trasladar un pensamiento crítico. A veces tenemos que dejar de criticar siempre, porque creo que tenemos que empezar a aportar. Y la finalidad del arbitraje, en este caso, en nuestro modelo único en el mundo, es que no perdamos de vista que es un medio para lograr un fin útil, y es alcanzar objetivos que cumplan políticas públicas esenciales: educación, salud, seguridad. Los objetivos tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de los más necesitados. Y creo que en el tema de seguridad es transversal a todos. Entonces, pensemos que formamos parte de esta cadena de solución de política pública que al día de hoy todavía se encuentra sin una atención oportuna, eficiente y probablemente madura. Yo recojo aquí, dentro de las características del arbitraje, creo que la celeridad fue uno de los pasos iniciales que se dieron para poder optar por esta solución. Hemos ido desarrollando este sistema en el tiempo. Ya no es momento de retroceder, es momento de mejorar. Y creo que en este camino de mejora me voy con una frase, o parafraseando a la doctora Ruth Bader Ginsburg, esta jueza americana tan famosa por lo correcta, íntegra y creativa en soluciones, que siempre era optimista cuando se presentaban situaciones tan adversas y terminaba siempre con frases como: la esperanza brota bien. Yo tengo esperanza todavía en que el sistema puede mejorar aún más, pero tengo esperanza en que nos sumemos justamente a que todos tenemos un rol preponderante, sea porque formamos parte del sistema a través de las diferentes actuaciones que desarrollamos, y hagámoslo bien y críticamente, siempre buscando mejorar cada día más, en bienestar de la ciudadanía, de nuestro país y de nosotros mismos. Gracias al CAE nuevamente por la invitación y a ustedes por su atención en estos minutos. Espero haber contribuido de alguna forma a un pensamiento más crítico de lo que todavía podríamos generar como una mejora constante en un sistema tan importante como el nuestro. El único en el mundo. Pensemos siempre en eso. Gracias. Agradecemos su participación con su ponencia este día de hoy a nombre de nuestro director y fundador, el doctor Jorge Abel Ruiz, y sobre las
direcciones a cargo que dirigen el CAE, le damos las más sinceras felicitaciones por su exposición el este día de hoy y también por abordar una problemática, ¿no?, que subyace en una necesidad tan importante que nuestro país al día de hoy requiere. También les indicamos a nuestros asistentes y seguidores del Círculo de Arbitraje con el Estado estar al tanto a nuestras redes sociales, sea vía Facebook o nuestro canal de YouTube, porque por ahí también se estarán subiendo mucho material didáctico e informativo sobre las ponencias que se están dando a lo largo de este tiempo. También indicarles que para los asistentes el próximo miércoles se va a proseguir con las sesiones a cargo. Muchas gracias, doctora. Esperamos contar en otra oportunidad con su participación. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nuevamente a ustedes, buenas noches.